demasiado largo, demasiado ruidoso, demasiado extraño para sobrevivir a la batalla. Pero fue él quien se convirtió en el primer tanque que cambió el curso de la historia militar. Mark Inkin es una máquina temida no solo por los enemigos, sino también por sus propias tripulaciones. Fue lanzado a donde ni siquiera iba la artillería. Apareció de repente, arruinando todo, y luego desapareciste. Algunos tanques desaparecieron sin dejar rastro. Otros fueron encontrados décadas más tarde, dentro de las paredes, bajo tierra, en un territorio donde oficialmente nunca estuvieron. Los documentos relacionados con su aplicación todavía se encuentran en archivos cerrados. Hay menciones de misiones en las que Mark Inke realizó tareas, por decirlo suavemente, fuera de los estatutos. Varias de estas operaciones todavía plantean preguntas incómodas a los historiadores. Uno de los tanques sobrevivientes durante mucho tiempo se consideró perdido. Y cuando lo encontraron, resultó que había algo dentro que nadie esperaba ver. Esto no está escrito en los libros de texto. ¿Por qué todavía no quieren discutirlo en los informes oficiales? ¿Cuál es la misteriosa foto guardada en un archivo al que se ha cerrado el acceso durante 50 años? ¿Y por qué este auto fue enviado a lugares donde fue lo último que vieron los testigos? Mira hasta el final. Lo más extraño está por delante. A principios del siglo XIX, Europa estaba al borde. La Primera Guerra Mundial se detuvo, ahogándose en trincheras de barro y cañonazos de artillería sin fin. Millones de soldados penetraron en la tierra de Francia y Flandes, sin avanzar. El avance parecía imposible, hasta que aparecieron máquinas extrañas y retumbantes en el campo de batalla, que se asemejaban a monstruos metálicos con piel blindada. Uno de estos monstruos fue el Mark Inke, el heredero directo de los primeros tanques británicos, pero con importantes diferencias hechas de la amarga experiencia de sus predecesores. Cuando se presentó a mediados de 1918, el tanque parecía una maravilla de la ingeniería. Sin embargo, en su interior se escondía la misma mecánica áspera, casi primitiva, que la de su progenitor, el Mark IV. Mark V fue el epítome del compromiso. No fue construido como una revolución tecnológica. Fue diseñado como un trabajador destinado a una tarea específica: romper la línea de defensa del enemigo. Fue diseñado no para la maniobrabilidad, no para la velocidad, sino para la destrucción progresiva de todo lo que se interponía en el camino. El peso de la máquina llegó a 30 toneladas. El casco blindado, que se parecía a un barco invertido, no tenía torre. Las armas se colocaron a los lados, en los característicos patrocinadores. Dependiendo de la modificación, podrían ser 2 pistolas de 6 libras o ametralladoras Hotchkiss. Tal colocación proporcionó un amplio sector de bombardeo en los flancos, pero privó completamente al automóvil de la capacidad de disparar en el frente cuando avanzaba. Una de las innovaciones más notables fue el nuevo motor, con una potencia de 150 caballos de fuerza. Era gasolina, 4 cilindros, desarrollado por Ricardo. A diferencia de los modelos anteriores, el Mark V podía ser controlado por una sola persona, gracias a un nuevo accionamiento mecánico y una transmisión mejorada. Esto redujo el número de miembros de la tripulación de 8 a 5 en condiciones de espacio confinado. Esto fue crítico. Pero incluso con estas mejoras, estar dentro del Mark Signy fue una prueba. El calor, la asfixia, el ruido y la vibración constante convirtieron cada minuto en una lucha en la cabina. La falta de ventilación y el aislamiento deficiente de los gases de escape a menudo llevaron a intoxicaciones. Las tripulaciones sufrieron quemaduras, asfixia y, a veces, ataques de pánico.
El Mark V no era solo un tanque, era un arma que no perdonó ni a sus enemigos ni a los suyos. Sin embargo, el comando del ejército británico lo consideró suficiente para el propósito. Mark V tuvo que participar en una ofensiva decisiva, donde cientos de tales máquinas tuvieron que finalmente arrebatar el frente occidental del dominio muerto de la guerra de trincheras. En el momento de su aparición en el campo de batalla en el año 1918, el Mark V se había convertido en la quinta esencia del enfoque de ingeniería británico para vehículos blindados. Una caja masiva que se parecía más a un hangar en movimiento que a un vehículo de combate. Con un peso de más de 29 toneladas, este tanque tenía una forma característica de casco en forma de diamante, diseñada para superar trincheras y alambre de púas, lo que lo hacía visualmente intimidante, pero lejos de ser invencible. La longitud del casco superó los 8 metros. El ancho alcanzó casi 4 metros. Sin embargo, en el interior, todo estaba abarrotado, sofocante y mecánicamente ruidoso. La tripulación estaba compuesta por 8 personas. 2 controlaban la transmisión, 2 vigilaban el motor y aseguraban su funcionamiento sin problemas. 1 era el comandante y el resto eran tiradores. En el interior reinaba un ruido constante. La temperatura podía superar los 40 grados, y los vapores de combustible y aceite creaban una atmósfera sofocante. El turno de trabajo, en el Mark V, se parecía más a la servidumbre que al servicio militar. El corazón de la máquina fue el motor Ricardo, de 150 caballos de fuerza. Esta fue una mejora significativa con respecto a los modelos anteriores. Los tanques anteriores tenían que ser girados con la ayuda de 4 personas, controlando simultáneamente diferentes secciones de la transmisión. En el Mark V, se instaló un diferencial que permitió a un mecánico conducir el automóvil. Esto simplificó enormemente el control, pero no hizo que el tanque fuera particularmente maniobrable. La velocidad máxima era de aproximadamente 8 kilómetros por hora en la carretera, y aún menos en terrenos difíciles. El armamento del Mark V dependía de la modificación. La versión masculina estaba equipada con 2 cañones de 60 milímetros y 4 ametralladoras. La versión femenina tenía 6 ametralladoras, pero carecía de armas. La efectividad de combate de la máquina no dependía tanto de la potencia de fuego como de su capacidad para superar terrenos difíciles y dar un golpe moral al enemigo. Sin embargo, este gigante de orugas tenía muchos inconvenientes. La falta de suspensión hizo que el movimiento a lo largo de las irregularidades fuera una verdadera prueba para la tripulación. La mala ventilación se vio agravada por los gases venenosos emitidos durante los disparos. El ruido del motor era tan ensordecedor que los miembros de la tripulación a menudo se comunicaban con gestos. Además, la visibilidad insuficiente y la mala confiabilidad de la armadura hicieron que el tanque fuera vulnerable al fuego de artillería. A pesar de esto, Mark V dejó una marca notable en la historia. Fue el primer tanque utilizado masivamente en coordinación con la infantería y operaciones apoyadas. En las condiciones de la Primera Guerra Mundial, donde el frente a menudo se congeló durante meses, su aparición dio un nuevo aliento a las acciones ofensivas. No era perfecto, pero se convirtió en un símbolo de progreso y una esperanza desesperada de un gran avance. El debut en combate de Mark V tuvo lugar en el verano de 1918, durante la Segunda Batalla del Somme. Esta ofensiva fue parte del Plan Estratégico General de la Entente para el avance final del Frente Occidental. Por primera vez,
el ejército británico decidió utilizar tanques en masa en un frente amplio, en estrecha cooperación con la infantería y la artillería. Fue Mark Inte quien se convirtió en la principal fuerza de ataque de esta embestida mecanizada. Los tanques comenzaron a moverse al anochecer, pesados, retumbando como prensas de fábrica. Sus motores rugían, el hierro crujía y las orugas amasaban el suelo, absorbiendo arcilla, sangre y polvo. Los británicos llevaron a la batalla cerca de 200 autos. La mayoría de ellos eran exactamente Mark Into, tanto del tipo masculino como del tipo femenino. Algunos de ellos remolcaban remolques blindados especiales con suministros de infantería o incluso puentes para superar fosos. La ofensiva comenzó en la mañana del 8 de agosto. La defensa alemana, agotada por las batallas anteriores y que no esperaba un ataque mecanizado tan coordinado, comenzó a desmoronarse en las primeras horas. Los Mark Inte avanzaron lenta, pero constantemente, rompiendo el alambre de púas, aplastando los nidos de ametralladoras, superando las trincheras a través de las cuales incluso una compañía era imposible de transferir ayer. Los soldados alemanes se encontraron por primera vez con tantos vehículos blindados y cayeron en la confusión. Algunos abandonaron posiciones sin luchar, creyendo que estaban frente a una nueva arma de la Entente, a la que Alemania no tiene respuesta. Es por este día, el 8 de agosto, que el general Ludendorff llamaría más tarde a la ofensiva el Día Negro del ejército alemán. Sin embargo, para los británicos, esta ofensiva no fue un triunfo sin pérdidas. Alrededor de la mitad de los Mark Intus involucrados fallaron en las primeras 24 horas. Las razones eran diferentes: sobrecalentamiento de los motores, fallas en las transmisiones, atascos en los embudos de los proyectiles y humedales. Algunos vehículos fueron golpeados por impactos directos de artillería o granadas lanzadas a las escotillas de ventilación. La mala coordinación con la infantería también se hizo sentir. Los tanques avanzaron y las unidades de infantería vulnerables permanecieron detrás de ellos. La batalla en el área de la aldea de Villiers-Breton fue especialmente difícil. Varios Mark Inte, atrapados en una zanja profunda, se convirtieron en un blanco fácil para los cálculos alemanes, armados con rifles antitanque británicos capturados. En estas condiciones, incluso la armadura gruesa no salvó. Las balas perforaron los paneles laterales y las tripulaciones quedaron atrapadas, asfixiadas por el humo, desmayadas por el calor. No pudieron abandonar el automóvil debido al bombardeo. Sin embargo, a pesar de las altas pérdidas, el Mark Inte cumplió su objetivo. Se rompió la primera, y en algunos lugares, la segunda línea de defensa alemana. Por primera vez, los tanques demostraron su efectividad no como una maravilla experimental, sino como una herramienta de combate de uso masivo. Su aplicación se ha convertido en un precedente registrado y estudiado por los cuarteles generales militares de todos los países. Fue en el Somme que nació la idea de un avance mecanizado como un tipo separado de operación. Mark Inte se convirtió en un símbolo de este cambio. Demostró que el tanque no es una solución temporal, sino un elemento clave de una guerra futura. El Mark Inte no podía confundirse con ningún otro coche de su época. Parecía una pieza móvil de hangar, voluminosa, angular, abrumadora por su presencia. El diseño era hasta el límite utilitario, carente de cualquier indicio de ergonomía. Cada elemento de la máquina estaba subordinado a un objetivo: romper la defensa. El casco tenía una forma en forma de diamante, un legado del primer modelo Mark I. Esta geometría permitía atravesar zanjas anchas
y cruzar fácilmente escombros de tierra, madera o chatarra. Las pistas rodearon el casco a lo largo de toda la longitud, lo que proporcionó la máxima tracción con el suelo, pero hizo que el automóvil fuera extremadamente vulnerable a lo largo de los lados. La armadura estaba hecha de acero laminado. El grosor varió de 6 a 12 milímetros, alcanzando 16 en las secciones frontales. Esto protegió de balas de rifle y metralla, pero no de artillería, rifles antitanque o granadas propulsadas, especialmente cuando se golpean en las aberturas de ventilación o de visión. La defensa principal era el propio cuerpo, masivo, pesado, impresionante. El armamento Mark Inte estaba ubicado en los sponsons laterales, protuberancias características, donde se montaban cañones de 6 libras o ametralladoras. La modificación masculina llevaba una pistola en cada lado, así como 2 ametralladoras. Mujer, 3 ametralladoras en cada lado. Tal solución proporcionó un poderoso bombardeo lateral, pero hizo imposible disparar estrictamente a lo largo del curso, lo cual fue crítico en combate cuerpo a cuerpo o en una colisión frontal. La mecánica se mantuvo áspera. El motor Ricardo de 150 caballos de fuerza estaba ubicado en la parte trasera del casco. Era gasolina, 4 tiempos, ruidoso y peligroso. El escape caía directamente en el compartimiento de combate, y sin ventilación, la situación se volvió crítica rápidamente. La temperatura en el compartimiento podría superar los 45 grados. Los miembros de la tripulación se pusieron máscaras de tela para filtrar el aire de alguna manera. En una pelea, un mecánico podría perder el conocimiento 2 veces, por calor, humo o monóxido de carbono. La transmisión fue conducida por una sola persona, lo que fue una mejora importante con respecto a la Mark IV, donde se necesitaban varias personas para girar la máquina. Pero incluso a pesar de esta automatización, el tanque se mantuvo malhumorado. Las averías de la caja de cambios, la falla del embrague, las fallas de encendido, todo esto sucedía a menudo. El comandante a menudo tenía que tomar una decisión: detener el automóvil o continuar conduciendo, arriesgándose a detenerse bajo fuego. La revisión fue mínima. Las ranuras de observación son estrechas, sin periscopios. En una situación de combate, el comandante casi no vio lo que estaba sucediendo a su alrededor. La guía de las armas se llevó a cabo visualmente, manualmente, sin estabilización. El bombardeo en movimiento era casi imposible. El tanque tuvo que detenerse, dar la vuelta, disparar y volver a tocar, lo que lo convirtió en un objetivo predecible para la artillería. La vida dentro del Mark V es el ruido constante, el calor, la asfixia y el olor a aceite ardiente. No había ventilación. En el piso, las cubiertas calientes de la transmisión, debajo del techo, se acumula humo. Los petroleros se envolvieron las manos y las caras con trapos. Pusieron un paño húmedo en los cascos para no sufrir quemaduras al tocar el metal. Cada salida a la batalla fue una prueba, no solo para la máquina, sino también para el hombre. Y sin embargo, Mark V cumplió su papel. No se suponía que fuera cómodo. Fue creado para romper líneas, aplastar fortificaciones, asustar a la infantería enemiga y liderar ataques. En eso tuvo éxito, pero para este éxito, las tripulaciones pagaron con su propia salud y a menudo con sus vidas. Con el final de la Primera Guerra Mundial, la historia de Mark V no terminó. Por el contrario, comenzó su segunda vida, mucho menos conocida, pero no menos dramática. Los tanques creados para romper la defensa alemana se encontraron repentinamente al servicio de nuevas guerras, bajo nuevas banderas. A menudo,
del lado de aquellos que ayer no tenían tanques, ni siquiera un ejército claro. El primer episodio fue la Guerra Civil Rusa. El gobierno británico, apoyando a las fuerzas antibolcheviques, envió a los guardias blancos un número limitado de tanques, Mark V. El partido incluía versiones masculinas y femeninas. Estas máquinas llegaron a Arkangelsk y Odessa, después de lo cual se distribuyeron entre los ejércitos de Denikin y Yudenich. En el sur de Rusia, los tanques se utilizaron en las batallas de Ekaterinoslav, Taganrog, Kharkiv y Rostov. Sin embargo, las condiciones de operación eran duras. No había mantenimiento, no había piezas de repuesto, y la preparación de las tripulaciones dejaba mucho que desear. A pesar de esto, el efecto psicológico fue enorme. Los soldados del Ejército Rojo, que no tenían medios antitanque en ese momento, se retiraron a la vista de estos gigantes retumbantes. Los bolcheviques lograron capturar parte de los autos y más tarde recuperarlos. En las fuentes soviéticas de principios de los años 20 se les conoce como tanques británicos. Fue con el Mark V que comenzó la historia de la construcción de tanques soviéticos. Al estudiar las máquinas capturadas, los ingenieros del Ejército Rojo hicieron los primeros dibujos técnicos, entrenaron a futuros diseñadores e incluso realizaron desfiles con su participación. Más tarde, el Mark V fue utilizado por las fuerzas militares de Estonia, Letonia y Polonia. El ejército polaco los utilizó en la guerra polaco-soviética. En la batalla por Minsk y en la ofensiva contra Kiev, estos tanques se convirtieron en un elemento importante de los ataques mecanizados. Pero su número era extremadamente limitado, y cada Mark V derribado significaba una pérdida casi irreparable. Hay información sobre el uso del Mark V por las tropas coloniales británicas en el Medio Oriente, en particular en Palestina, donde en los años 20 se utilizó la máquina para reprimir los discursos armados. En tales condiciones, un vehículo blindado voluminoso, lento, pero psicológicamente poderoso, se convirtió en un medio de supresión y no de avance. Con el tiempo, cuando los tanques más ligeros y maniobrables fueron reemplazados, el Mark V fue cancelado. Algunos fueron entregados a museos o utilizados como puestos de estudio. Otros simplemente se lanzaron a los almacenes o en las afueras de las guarniciones. En una de estas máquinas en la URSS, según la leyenda, en los años 30 almacenaron carbón, y la otra se convirtió en un generador diésel. Sin embargo, el Mark V dejó una huella significativa en la historia del mundo de la posguerra. Se convirtió en el primer tanque de exportación masiva en la historia, el primer trofeo, el primer modelo para copiar, la primera máquina cuyo destino fue más allá de una guerra. Sirvió no tanto como un arma, como un transmisor de una época en la que la guerra se mecanizó. El Mark V no era un vehículo de combate perfecto. Era pesado, retumbante, torpe, con una mecánica obsoleta y una revisión extremadamente limitada. Pero fue este tanque el que se convirtió en un punto de inflexión en el desarrollo del pensamiento militar mundial. Su diseño, tácticas de aplicación y efectividad de combate han dado forma a una nueva comprensión del papel de los vehículos blindados en el campo de batalla. El Mark V no era solo un vehículo blindado. Se convirtió en el concepto alrededor del cual comenzó a construirse la nueva doctrina de la guerra terrestre. Antes de su aparición, el ejército operaba con los tres habituales: infantería, caballería, artillería. Los tanques ni siquiera estaban en teoría. Fueron percibidos como exóticos o fantasía de ingeniería. Sin embargo, la experiencia de 1918 del año,
cuando los tanques se usaron masivamente con el apoyo de infantería y artillería, invirtió estas ideas. El Mark V se ha convertido en un argumento vivo de que la guerra puede ser maniobrable. No solo rompió las líneas defensivas, sino que también cambió la estructura misma de las batallas. El comando británico, al ver cómo actuaban los tanques en la ofensiva, comenzó a formar destacamentos de asalto especializados. La infantería se movió detrás de los vehículos, cubriendo sus flancos y asegurando las áreas capturadas. Este fue el primer paso hacia lo que más tarde se llamaría un avance mecanizado. A pesar de las limitaciones técnicas, fue Mark Incke quien demostró por primera vez cómo los vehículos blindados pueden interactuar con otras fuerzas. Incluso la Alemania que perdió la guerra llegó a sus conclusiones. Los oficiales alemanes, estudiando las acciones de los tanques británicos, llegaron a la conclusión de que las unidades mecanizadas deberían convertirse en la base del nuevo ejército. Sus ideas eran teóricas, pero de ellas nacería más tarde la estrategia de Blitzkrieg. En 1919, el general Heinz Guderian comenzó como comunicador, y en 1939 ya movería las cuñas del tanque hacia París, encarnando los principios establecidos por el Mark V Francia. Por el contrario, ha aprendido la lección opuesta. Allí apostaron por máquinas de avance pesadas, pausadas y confiables, capaces de apoyar a la infantería bajo fuego denso. El ejército francés creía en una defensa impenetrable. Es por eso que en los años 30 aparecerán autos como el Char B1, lentos pero blindados. Fue un desarrollo lógico de la filosofía Mark V, pero con un enfoque en la defensa pasiva en lugar de la maniobra. La Rusia soviética utilizó el Mark V como punto de partida para su propia construcción de tanques. Las máquinas capturadas en la guerra civil fueron las primeras instalaciones técnicas que se estudiaron en los centros de entrenamiento del Ejército Rojo. Fue sobre su base que se desarrollaron los primeros dibujos, se prepararon los mecánicos y comenzó la Escuela Nacional de Ingeniería. Posteriormente, los tanques T-18 y T-24, a pesar de las diferencias, heredaron la lógica de diseño común Mark V. Los británicos, con una experiencia única en el uso de tanques, crearon la primera escuela de tanques de pleno derecho. En la ciudad de Camberley, se formaron puntos de vista tácticos sobre el uso de vehículos blindados, en conjunto con otras ramas de las tropas. Aquí enseñaron a los oficiales del futuro, y fue aquí donde nacieron los fundamentos de las estructuras de combate, que 20 años después se implementarán en las batallas de la Segunda Guerra Mundial. Mark V también influyó en el aspecto moral de la guerra. Su aparición en el frente causó un verdadero pánico. Los soldados alemanes, que nunca antes habían visto una máquina de este tipo, abandonaron sus posiciones en pánico. Se registraron casos en los que incluso las unidades preparadas se retiraron con solo el sonido de un tanque que se acercaba. Esto se convirtió en un descubrimiento importante. La tecnología no solo puede destruir, sino también presionar moralmente. El miedo se convirtió en parte del cálculo táctico. Más tarde, la Alemania fascista, la Italia fascista y el Japón imperial intentarán reproducir este efecto. Finalmente, Mark V señaló las direcciones principales de la futura construcción de tanques. Mostró que la tripulación debe ser lo más pequeña posible, el control debe simplificarse y la máquina en sí debe ser más rápida y flexible. La colocación de armas en la torre se convirtió en una necesidad obvia. Los dispositivos de observación, la ventilación, la comunicación por radio, todo esto estaba ausente, o en su infancia, y eso fue lo que hizo que el tanque fuera vulnerable.
Pero fueron estas debilidades las que se convirtieron en una lección. Sobre su base, surgirán máquinas de nueva generación. Así que Mark Pinta, a pesar de todas sus limitaciones, pasó a la historia no como un avance tecnológico, sino como una plataforma militar que determinó la dirección. No ganó la guerra, pero se convirtió en su símbolo, y en sus pistas, con el ruido, el sobrecalentamiento y el rugido del motor, una nueva era de guerra entró en el siglo XX. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, Mark Kint no se retiró. Al contrario, le esperaba una larga y extraña vida fuera de los frentes oficiales. Los tanques, una vez que se convirtieron en un símbolo de avance, comenzaron a aparecer en los puntos más inesperados del planeta. Estas máquinas voluminosas y lentas continuaron luchando en conflictos locales, participando en la supresión de rebeliones e incluso siendo utilizadas en gestos políticos donde la eficiencia militar desempeñó un papel secundario. Uno de los episodios más olvidados está relacionado con la intervención británica en el norte de Rusia. En 1919, los aliados, tratando de detener la propagación del bolchevismo, desembarcaron tropas en Arkhangelsk. Con ellos llegaron varios Mark V. Las máquinas se utilizaron en áreas pantanosas y boscosas, donde su voluminosa construcción se convirtió en una carga. Los tanques fallaron rápidamente. Algunos fueron abandonados, otros capturados. Uno de los Mark V, por ejemplo, fue utilizado como un punto fijo de artillería excavado en la torreta en el suelo. En el futuro, estos mismos autos cayeron en manos de los rojos. Intentaron restaurarlos e incluso usarlos en batallas. Sin embargo, la falta de repuestos y combustible hizo que la operación fuera casi imposible. Sin embargo, fueron los Mark I capturados los que se convirtieron en guías de entrenamiento para los primeros cursos blindados soviéticos. Durante los años 20, no solo los soldados estudiaron sobre ellos, sino que también estudiaron ingenieros y futuros comandantes. Uno de los raros episodios de uso del Mark V ocurrió en Estonia. Después del final de la guerra, varios autos permanecieron en un almacén en Tallinn. Cuando los enfrentamientos fronterizos con los bolcheviques estallaron en 1920, se restauró urgentemente un automóvil y se puso en posición. Estonia entonces no tenía su propio parque de tanques ni experiencia en el uso de vehículos blindados. Sin embargo, según los documentos, Mark IV fue utilizado en la defensa de Narva y causó un daño significativo a las unidades ofensivas. Después de eso, fue incluido en el arsenal del ejército estonio, pero ya no se usó en la batalla. En Polonia, el Mark V se convirtió en un trofeo y un símbolo. Después del final de la guerra polaco-soviética, en 1920, uno de los tanques capturados fue restaurado y erigido como un monumento en Varsovia. Su cuerpo, lleno de balas, se exhibió en la plaza como un recordatorio del precio de la victoria. Este tanque permaneció durante casi 10 años, hasta que fue eliminado bajo la presión de las nuevas opiniones militares, que consideraban que el Mark V era obsoleto y no digno del respeto moderno. Uno de los casos más extraños se registra en Palestina. En los años 20, la administración británica utilizó el Mark V para patrullar el área de Jerusalén y Tel Aviv. Los vehículos blindados no participaron en las hostilidades, pero se utilizaron para demostrar la fuerza. Los archivos conservan fotografías de Mark V de pie, en medio del mercado, rodeado de lugareños que lo miran con curiosidad. Era una técnica no para luchar, sino para asustar. Otro episodio interesante está relacionado con un tanque descubierto en Irán. Según algunos informes,
Un automóvil fue transportado a través del Caspio durante la intervención británica en Persia. No participó en las hostilidades, pero las autoridades locales la utilizaron como símbolo de la presencia occidental. Más tarde, el tanque se quemó en el incendio del almacén donde se almacenó. Completa esta serie de rarezas el destino del Mark V en España. Se rumoreaba que durante la Guerra Civil, la República intentó comprar a la Unión Soviética el suministro de viejos vehículos británicos. Sin embargo, no hay evidencia documental de esta transacción. Es posible que se hayan ofrecido máquinas, pero debido a su total inadecuación técnica, nunca se transfirieron. Cada episodio de este tipo demuestra: Mark V no era solo una unidad en el frente. Se convirtió en un símbolo itinerante de la época. Una máquina que terminó en manos de docenas de ejércitos, gobiernos, movimientos e incluso rebeldes. Y en todas partes, no solo participó en batallas, sino que se convirtió en parte del paisaje histórico, desde los pantanos de Arkangelsk hasta los bazares de Palestina. Cuando los cañones se silenciaron y la infantería regresó a los cuarteles, el destino de Mark V quedó en el limbo. Ya no era necesario para los ejércitos, pero nadie tenía prisa por descartarlo como un simple desecho. Un gigante una vez formidable, esta pieza de metal que retumba, de repente se convirtió en un monumento, y en el sentido más literal de la palabra. Sus restos comenzaron a adquirir una nueva función, no combativa, sino simbólica. En Gran Bretaña, el Mark V se convirtió en un elemento de propaganda militar y memoria histórica. Algunas máquinas, especialmente las que participaron en la ofensiva final en el Somme, fueron restauradas e instaladas en pedestales en ciudades afectadas por la Primera Guerra Mundial. Los tanques aparecieron en desfiles militares y exposiciones, cubiertos con banderas, acompañados por guardias de honor. Se convirtieron en parte del mito oficial de la victoria. En Londres y otras ciudades, el tanque ya no se percibía como un arma, sino como evidencia de que Gran Bretaña fue la primera en dominar la tecnología del futuro. Algunas máquinas fueron transferidas al Museo de la Guerra Imperial. Uno de ellos fue desmontado por secciones. Se convirtió en una exposición de la ingeniería visual de principios de siglo. El espacio interior, compartimiento del motor, compartimiento de combate, asiento del comandante, se exhibió para su visualización. A los visitantes se les permitió por primera vez mirar dentro del tanque, en el espacio donde nació el moderno ejército mecanizado. No era solo un artefacto de museo, era una cápsula del tiempo. Varios Mark V sobrevivieron en Rusia. Capturados en la Guerra Civil, permanecieron durante mucho tiempo en los patios traseros de las guarniciones, donde fueron utilizados como simuladores técnicos. En los años 30, su cuerpo fortaleció los edificios de almacenamiento, disfrazados de fortificaciones. Un tanque, según los registros, se usó como un generador diésel. El motor se reutilizó, el casco se llenó de arena y las torres se desmantelaron. Así que la leyenda se convirtió en basura doméstica. Más tarde, después de la Segunda Guerra Mundial, el interés en los primeros tanques comenzó a crecer. Historiadores, recreadores y museos militares comenzaron a buscar sobrevivientes de Mark V en todo el mundo. Resultó que una parte significativa de las máquinas se conservaron desmontadas o conservadas en archivos, almacenes, en las antiguas bases de suministro. Uno de estos tanques fue descubierto en Estonia, el otro en Letonia. Estos hallazgos fueron una sensación. Su restauración duró años, pero como resultado, volvieron a adquirir una forma cercana a la original.
En los Estados Unidos se conservan varios ejemplares llevados allí en los años entre las guerras mundiales. Uno de ellos participó en maniobras de demostración y se mantuvo durante mucho tiempo en el patio trasero de la Academia Militar. A principios de los años 60, fue restaurado y exhibido en el Museo Nacional de Vehículos Blindados. Para los estadounidenses, el Mark V se convirtió en un símbolo de la vanguardia de la ingeniería británica y un recordatorio de la alianza de la Gran Guerra. En Francia, solo quedan unos pocos coches. La mayoría de ellos se perdieron o fueron destruidos durante la Segunda Guerra Mundial. Los que sobrevivieron se conservan en museos militares o en sitios conmemorativos. Un Mark V está instalado cerca de Verdún. Está oxidado, con huellas de golpes, sin armas, pero fue en esta forma que decidieron mantenerlo. No renovado, sino real, ya que llegó al final de su camino de combate. No es solo una técnica, es el cuerpo de hierro de un soldado de la era trinchera y gas. Hoy en día, se conocen poco más de una docena de Mark V existentes en el mundo. Uno de ellos es capaz de moverse por su cuenta y participa en reconstrucciones. Otros están enlatados y completamente sellados, como cápsulas de la historia. Todos ellos se han convertido en objetos de estudio, fotografías, documentales. Sus cuerpos se tocan con las manos. Los niños miran sus compartimentos de combate. Dentro de ellos, los guías hablan sobre los primeros petroleros y la primera guerra mecanizada. Mark V vivió una larga vida. Nació en la era de las trincheras y las máscaras de gas. Sufrió el colapso de los imperios y el cambio de regímenes políticos. Su metal vio tanto el frente como la calle pacífica. Su armadura guardaba miedo, resistencia y cálculo en su interior. Y cuando estaba fuera de combate, no desapareció. Se quedó, para recordar, no solo sobre cómo era la guerra hace 100 años, sino también sobre cómo comenzó la era de la armadura. A principios de los años 30, Mark V se retiró oficialmente del servicio. Fue retirado de los registros, dado de baja de los almacenes y olvidado en los documentos del ejército. Pero su imagen se mantuvo. Se convirtió en un símbolo de un cierto hito histórico, una época en la que el mundo se dio cuenta de que la guerra ya no sería la misma. Mark V terminó la era de los ataques de caballería y las ofensivas lineales. Anticipó realidades donde ya no es el valor, sino el motor y el metal lo que decide el resultado de la batalla. Desde un punto de vista técnico, el Mark V se ha vuelto obsoleto rápidamente. Su baja velocidad, su casco voluminoso y su falta de torreta lo hacían impotente contra las nuevas amenazas. Pero fueron estas limitaciones las que catalizaron el progreso. Todo lo que faltaba en el Mark V se convirtió posteriormente en el estándar. Movilidad, armas de torreta, comunicaciones de radio efectivas, armaduras confiables. Era imperfecto en forma, pero preciso en significado. La historia de Mark V no se trata de victorias, no se trata de batallas a gran escala, donde decidió el resultado de las campañas. Era demasiado tarde para la Primera Guerra Mundial y demasiado arcaica para la Segunda. Su propósito resultó ser más profundo: convertirse en un prototipo, una plataforma experimental, de la cual todas las escuelas posteriores de construcción de tanques se alejaron. Su diseño divergió de acuerdo con los dibujos de los futuros ingenieros. Su filosofía es según los estatutos de los futuros ejércitos. Mark V demostró que la técnica no solo puede acompañar a la infantería, sino también guiarla hacia adelante. Se convirtió en el centro de la ofensiva. Fue el primer tanque en el que un conductor mecánico podía controlar el automóvil solo, sin 3 ayudantes.
el primer tanque que recibió una transmisión centralizada. El primer tanque, cuyo efecto moral se comparó con un ataque de artillería. Y el primer tanque, que después de la guerra viajó por el mundo, convirtiéndose en un generador, luego en un monumento, luego en un objeto de museo. Pero más importante que eso, Mark Pinte era una máquina de fractura. Se movía por caminos aún sin pavimentar. No solo estaba rompiendo el cable, estaba rompiendo el hábito de pensar de la vieja manera. El soldado sentado en su ruidoso y sofocante compartimiento ya no era un soldado de infantería, era un petrolero. Y eso significaba no solo un nuevo papel, sino un nuevo tipo de guerrero, el operador de la máquina, el hombre dentro del mecanismo. Fue una revolución no solo de ingeniería, sino también psicológica. En una escala histórica, el Mark V es una transición. De los imperios a las naciones, de las guerras posicionales a las maniobrables, de la bandera en la bayoneta a la bandera en la armadura. Su construcción es áspera. Su movimiento es desigual. Su interior huele a aceite, combustible y miedo. Pero fue el comienzo, y cada eslabón de oruga que deja una huella en la arena en algún lugar de Siria, Donbass o Sudán es un eco de la máquina que rugió por primera vez en el Somme hace más de un siglo. La historia de Mark V no está completa. Continúa en las siluetas de las máquinas modernas, en las doctrinas de los ejércitos, en las salas de los museos, y lo más importante, en la memoria, porque con él comenzó la era blindada. Las épocas no desaparecen, dejan un rastro, acero, oruga, irreversible. Era demasiado grande, demasiado ruidoso y demasiado incómodo para convertirse en el arma del futuro. Pero fue esta máquina la que estableció las reglas de la guerra de tanques para todo el siglo XX. Mark V, un tanque, que abrió el camino no solo a través del barro y las trincheras, sino también a través de los cerebros de los estrategas militares. Su armadura crujía, los remaches se doblaban bajo carga, y el calor, el aceite y el monóxido de carbono reinaban en su interior. Estaba abarrotado, peligroso y ruidoso, tanto que los soldados preferían salir del automóvil, incluso si había batalla cerca. Pero lo peor de todo era diferente. Se usaba donde no se suponía que sobreviviera. Lo pusieron en condiciones en las que se convirtió en un ataúd de metal. Y sí, hay casos documentados de Mark V, literalmente preparándose para la muerte, sin salida. ¿No hay posibilidad? Simplemente como un medio de presión, miedo y destrucción. ¿Qué pasó después de la guerra? Algunos Mark V desaparecieron en los archivos, otros no se conocían durante décadas. Uno estaba bajo tierra, enterrado en la torre. El otro trabajaba, un generador diésel, en una empresa agrícola. Hubo tales que continuaron participando en batallas, ya como monumentos en los desfiles de ideologías. Pero hay cosas sobre las que los libros de texto prefieren guardar silencio. ¿Por qué algunos tanques Mark V sobrevivieron a la batalla, mientras que otros se quemaron con la tripulación sin golpes? ¿Por qué incluso los aliados comenzaron a temer a este auto? ¿Y por qué fue transportada a otros países después de la cancelación? Uno de los episodios más aterradores con Mark V aún no está incluido en ninguna revisión militar oficial. Sus fotos fueron clasificadas. No hay testigos, pero los documentos se conservaron. Y mostraremos por qué este tanque pasó a la historia no solo como una leyenda, sino como un recordatorio. La tecnología puede sobrevivir, pero el hombre dentro no. Quédate hasta el final. El final te sorprenderá, porque el Mark V no es solo una máquina. Este es el comienzo de una era en la que cada tanque no es solo un arma, sino una elección política, moral e ingeniería.